Hola, mi nombre es Neribet Principal, soy TCU en Citotecnología, egresé de la Universidad de Carabobo en el año 2011, específicamente de la Facultad de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas. Luego egresé en el año 2022 como TCU en Histocitotecnología en la Universidad Francisco de Miranda. A continuación vamos a hablar sobre los microorganismos más frecuentes encontrados en citología ginecológica. Debemos saber que la citología vaginal es una prueba que se lleva para poder realizar un estudio descamativo de esas células de lo que es el endocervix y el exocervix. A partir de esta descamación podemos ver a nivel citológico en un microscopio qué patologías puede estar presentando la paciente desde simplemente una alteración en la microbiota, un parásito, lesiones precancerígenas, que es en realidad el punto fundamental o el por qué debemos acudir a la consulta ginecológica para poder detectar a tiempo dichas enfermedades. Por lo menos sabemos que uno de los primeros factores causantes de cáncer de cuello uterino es el virus de papiloma humano, que si se detecta a tiempo puede tener reverso y puede evitar que esa lesión siga transcurriendo y desencadenar en el cáncer. Toda mujer sexualmente activa debe realizarse su chequeo ginecológico por lo menos una vez al año. Este chequeo ginecológico comprende pruebas complementarias aparte de la citología, como el test de Schiller y la colposcopia, que es vital poder recibir nosotros un buen informe para poder detectar o precisar mejor dichas lesiones. En la citología vamos a ver, es una descamación de lo que es el exocervix y el endocervix. Lo más frecuente que se puede encontrar en la citología son alteraciones en la microbiota vaginal, que sabemos que está comprendida por bacterias que viven en nuestro organismo, como los lactobacilos, los bacilos de Doderney o los cocos. Ya cuando estos se alteran, pueden producir otro tipo de bacterias o una alteración en la microbiota, o producir la llamada Gardnerella vaginalis o vaginosis bacteriana. También podemos conseguir parásitos como la tricomona, podemos producir hongos que también son habituales en nosotros como mujer, como la cándida, pero a veces de manera exacerbada. Podemos encontrar en estas descamaciones celulares virus como el herpes simple y el que lleva la bandera blanca, que es el virus de papiloma humano. Este virus es el primer factor o el primer causante de cáncer de cuello uterino. Si tenemos un chequeo anual, se puede detectar a temprana edad y se puede mejorar la lesión o desaparecer la lesión, evitar. En sí es evitar con el chequeo anual que este virus pueda propagarse, convertirse en neoplasias y luego en cáncer de cuello uterino. A continuación vamos a estudiar todos los microorganismos presentes en la citología. Vamos a ver una serie de imágenes para poder aprender a diferenciar cada uno de ellos a nivel citológico. Microorganismos frecuentes en citología ginecológica y virus de papiloma humano. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. En el frotis cervical puede haber microorganismos patógenos facultativos que en algunos casos también causan daño en células individuales, sin que ello desencadene una reacción inflamatoria en la totalidad del cuadro citológico. Este daño depende del número y del grado de agresividad del agente patógeno, pero también y esencialmente del estado inmunológico del organismo. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? Empecemos con el grupo de las bacterias. Estas se tratan de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo.
Las mismas se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas de bacterias, pudiendo ser redondeadas como los cocos, en forma de hélice o pequeños y curvados. A continuación vamos a apreciar un grupo de imágenes donde vamos a ir especificando las más comunes, las bacterias más comunes en los frotis citológicos. Empecemos con la flora mixta. Lo más frecuente es que se encuentre una flora mixta de cocos y bacilos, entre los que también puede presentarse transitoriamente las bacterias de Dodderley. Como las bacterias no miden más de unas pocas décimas, el aumento habitual de 100 veces suele ser insuficiente para la diferenciación macroscópica. Por ese motivo debemos utilizar un aumento de 400 veces para su identificación. La clasificación exacta y la diferenciación de las bacterias no son posibles en el extendido de Papanicolau. En caso de ser necesario, deben utilizarse para ello coloraciones más especiales o cultivos. En esta primera imagen podemos apreciar la flora mixta. Allí se observan predominantemente los bacilos sin reacción inflamatoria acompañante y con una leve hinchazón de los núcleos celulares del epitelio plano. En la segunda imagen podemos apreciar nuevamente la flora mixta. Esta flora está formada por cocos y bacilos. En la parte central de la figura se observa una célula superficial eosinófila con pignosis nuclear. Los cocos. Algunas veces se observa una flora compuesta exclusivamente por cocos con bacterias puntiformes distribuidas en forma difusa o localizada aisladamente. Esta infección a menudo produce en el epitelio plano una intensa cariopignosis, eosinofilia e incluso pseudoqueratinización. El observador inexperto puede interpretar erróneamente estas alteraciones como un intenso efecto de las hormonas folículo-estimulante, como signos del virus de papiloma humano o como una displasia cornificada. Ahora bien, podemos observar en esta imagen la flora de cocos, donde podemos apreciar bacterias puntiformes sin reacción inflamatoria acompañante en el epitelio plano. Y en esta otra imagen podemos observar también la flora de cocos con pseudoqueratinización reactiva del epitelio plano e índice cariopignótico elevado. Aquí podemos apreciar que no se observa ningún tipo de reacción inflamatoria en el epitelio plano. Para empezar, debemos saber qué es la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es una bacteria que normalmente vive en la vagina sin causar ningún tipo de síntoma. Sin embargo, cuando se multiplica de forma exagerada, puede causar una infección conocida popularmente como vaginosis bacteriana, que genera un flujo blanco, grisáceo y un olor un poco fétido. La infección de Gardnerella se transmite a través de contacto íntimo sin preservativo con una pareja infectada. Ocurre con más frecuencia en las mujeres, ya que la bacteria forma parte de la microbiota vaginal normal. Sin embargo, los hombres también pueden contagiarse. Continuamos con la Gardnerella. En comparación con la flora compuesta por cocos, la flora aumenta por Gardnerella. Se presenta con frecuencia y a veces es muy difícil de diferenciar de la anterior. También aparece en forma predominante en el epitelio vaginal bien desarrollado. Anteriormente, la bacteria también se denominaba Haemophilus vaginalis. La infección se acompaña clínicamente de un característico olor a pescado que es consecuencia de la liberación de aminas. En el examen citológico, las placas bacterianas muestran un granulado delicado semejante al azúcar molida y un desplazamiento de los gérmenes similar al de las dunas de arena. Además, aparecen sobre todos los epitelios planos que debido a sus propiedades quimiotáticas son densamente recubiertos por bacterias. Constituyen las denominadas células claves o clue cells o células indicadoras. Las alteraciones pueden observarse con el microscopio de contraste de fase, pero también en el extendido con la tinción habitual. A continuación podemos apreciar en esta imagen citológica la flora de tipo Gardnerella. En este podemos apreciar el típico fenómeno del azúcar molido y de las dunas de arena. En este frotis no se observa ningún tipo de inflamación acompañante del epitelio plano. En la siguiente imagen vemos las células clave en una infección por Gardnerella y una densa concentración de bacterias sobre algunas células epiteliales planas. En la tercera imagen volvemos a apreciar un poco más grande las células clave en una infección por Gardnerella,
con una densa concentración de bacterias sobre una célula intermedia. La clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria Clamidia trachomatis. Cualquier persona puede contraer clamidia. A menudo no causa síntomas, por lo que es posible que las personas no sepan que la tienen. Los antibióticos pueden curarla, pero si no se trata de la clamidia puede causar serios problemas de salud. Entre algunos síntomas en la mujer podemos encontrar el flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor y la sensación de ardor al orinar. Si bien las clamidias son bacterias muy pequeñas y difíciles de reconocer en el extendido cervical, pueden ser evidenciadas con la ayuda técnica especializada de estudios. También, como la existencia y la multiplicación de las clamidias se relacionan con un elevado metabolismo energético, estas bacterias solo pueden vivir como parásitos, es decir, que son bacterias intracelulares que infectan preferentemente a las células parabasales, las células metaplásicas inmaduras, las células endocervicales y las células del urotelio. En estas células, los agentes patógenos forman vacuolas de diferente tamaño con bordes mal definidos sin comprometer el núcleo celular. En el interior de esas vacuolas se produce el ciclo de multiplicación de la bacteria con la aparición de los denominados corpúsculos elementales que se tiñen de color azulado a rojizo. Después de la destrucción de las células, las bacterias liberadas pueden volver a ser infecciosas. La aparición en el extendido de células que sugieren la presencia de clamidia es demasiado inespecífica para diagnosticar con certeza una infección efectiva y a lo sumo puede ser una razón para profundizar el estudio con métodos diagnósticos especiales para casi siempre exigir el empleo de anticuerpos monoclonales. A continuación vamos a ver una serie de imágenes donde se evidencia la clamidia a nivel citológico. En esta primera imagen podemos ver la infección por clamidias. Es evidente las vacuolas de diferentes tamaños y los bordes mal definidos en el interior de una célula de metaplasia inmadura. En esta segunda imagen vemos nuevamente la infección por clamidias, donde se evidencian vacuolas de diferentes tamaños y corpúsculos de inclusión en el interior de una célula parabasal. Continuamos con una bacteria un poco olvidada, el Leptotrix. Son bacterias filiformes, no patógenas, se presentan como un microorganismo delgado que tienen un aspecto de pelo o de hilo. En la mayor parte de los casos tienen una forma de arco o de lazo. En comparación con otras bacterias, estas aparecen rara vez, sin embargo, con frecuencia se presentan simultáneamente acompañando a la tricomona. En esta imagen podemos apreciar el Leptotrix con largas bacterias filiformes dispuestas en forma de lazo. En los alrededores se observan células superficiales. Actinomyces. En alrededor del 10 al 20% de las pacientes portadoras de un espiral o un dispositivo intrauterino se observa una infección actinomicótica. En la actinomicosis, el extendido en general muestra una intensa reacción inflamatoria celular, aunque al parecer el microorganismo que la causa no es particularmente patógeno. La actinomicosis es una infección bacteriana reconocible por un ovillo radiante, de apariencia sucia y oscura, estructurado en forma de micelio de diferentes diámetros. Existe una condensación central de la que emergen delicados filamentos irregulares que se extienden hacia la periferia. Estos ovillos que se denominan también drusas o cuerpos de Gupta, están formados por proteínas, bacterias y polisacáridos. En esta imagen podemos apreciar la actinomyces formando una placa bacteriana con densidad central de color oscuro y filamentos periféricos en forma de rayos. Seguimos con el grupo de los hongos en esta clasificación de microorganismos. Los hongos se tratan de microorganismos eucariotas celulares o pluricelulares. Se producen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También puede reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras unicelulares u hongos con hifas pluricelulares. El más común y el que más se aprecia en los frotis citológicos es la cándida. La Candida albicans, llamada también el hongo de la levadura, se observa con mucha frecuencia en los extendidos vaginales.
En las infecciones por hongos, el preparado coloreado suele mostrar un fondo lechoso impreciso con pseudosinofilia y destrucción de las células epiteliales aisladas en forma de las denominadas células conlunares o células fenestradas. El hongo emite brotes celulares con forma de huevos, las denominadas blastoesporas, o bien pseudomicelios filamentosos denominados hifas. Estos no se tiñen muy bien, su tinción es un poco débil y se aprecia un poco de eosinofilia. Debemos saber también no solo la parte microscópica, sino que la Candida albicans normalmente es inofensiva, se encuentra en nuestro organismo sin efectos patológicos al nivel de los genitales, el tracto digestivo, la boca y la piel. En algunos casos puede llegar a ser patógena y causar candidiasis, que es una infección, como ya sabemos, micótica causada por el mismo microorganismo, que ataca principalmente a los organismos frágiles con las defensas inmunitarias bajas. A continuación vamos a diferenciar tres imágenes donde se puede apreciar la cándida en sus diferentes fases. En la primera imagen vemos células brotantes en una infección por Candida albicans. Aquí podemos ver el depósito concéntrico de blastoesporas en la periferia de las células superficiales sin reacción inflamatoria acompañante. En la segunda imagen podemos apreciar las células fenestradas en una infección por cándida. Debido a una disolución parcial eosinófila del citoplasma, las células es apenas reconocible como un fantasma. Los pliegues irregulares del citoplasma le confieren una estructura segmentada o fenestrada. Y en la última imagen podemos ver las hifas típicas de Candida albicans. Aquí podemos ver que da la apreciación de túbulos segmentados bien conservados con formación de ramificaciones de doble contorno. En los alrededores se observan células superficiales. En esta clasificación continuamos con los parásitos. Los parásitos son los protozoos como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmintos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. El más común son las tricomonas en frotis citológico. La infección por tricomonas es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. Sin embargo, debido a las debilidades de su tinción, los agentes patógenos no siempre son visibles en el extendido. Según su grado de maduración, las tricomonas tienen un tamaño aproximado entre 10 a 30 micras, lo que corresponde al tamaño de las células parabasales o de las células intermedias pequeñas. Son débilmente basófilas y tienen una morfología de oval o piriforme. El núcleo celular también se colorea muy débilmente. En ocasiones se observan los 4 flagelos que tienen a cargo su movilidad, pero hablando citológicamente, generalmente se observa una intensa reacción inflamatoria con hipercromasia y un considerable aumento del tamaño del núcleo celular, además de los halos perinucleares típicos. En casos de infecciones por tricomonas suele hallarse un moco cervical espumoso causado por el movimiento del flagelo del agente patógeno. En esta imagen podemos apreciar la vaginitis por tricomonas con el típico cuadro citológico colorido, con un fondo inflamatorio del preparado y moco cervical espumoso. En la siguiente imagen podemos apreciar justo donde está el indicador de la flecha, la infección por tricomonas con la formación típica del halo perinuclear en el interior del epitelio plano. Se ven algunas tricomonas aisladas en la mitad derecha de la figura. Continuando con la clasificación, entramos a la materia de los virus. Los virus se tratan de formas acelulares que por lo general están formadas por una capside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o de ARN, pero nunca de los dos. Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside pueden ser icosaédricos, que es una forma más o menos redondeada, o cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula que infectan o usarla como reservorio, esperando las condiciones adecuadas para liberarse. Los más comunes en citología es el virus del herpes simple y el VPH, virus de papiloma humano. A continuación vamos a desarrollar este tema
con mayor fluidez. Empezaremos con el virus del herpes simple. Generalmente se acompaña de una reacción inflamatoria en la totalidad del cuadro citológico, compromete las capas celulares más profundas y allí produce la muerte de las células, de modo que el epitelio plano deja de madurar. En el extendido se llama la atención por los núcleos de las células comprometidas por su gran aumento de tamaño. La cromatina forma grumos y se deposita en la periferia del núcleo. De esta manera, se produce una hipercromasia del borde del núcleo, mientras que en el centro se observa una claridad sin estructura, lo que se denomina como el fenómeno de vidrio esmerilado. También debemos saber que el herpes genital es una infección de transmisión sexual común. El virus del herpes simple provoca herpes genital. El herpes genital a menudo se propaga por contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales. Algunas personas infectadas con el virus pueden presentar síntomas muy leves o ningún síntoma. Sin embargo, igualmente pueden contagiar el virus a otras personas. Otras personas pueden presentar dolor, picazón, llagas alrededor de los genitales, el ano o la boca. No existe una cura para el herpes genital. Los síntomas suelen volver a aparecer después del primer brote. Los medicamentos pueden aliviar los síntomas, pero también pueden reducir el riesgo de contagiar a otras personas. Usar preservativo puede ayudar a prevenir el contagio de una infección por el herpes genital. Ahora bien, veamos una serie de imágenes que en realidad es lo más importante a nivel citológico para diferenciar el virus de herpes simple. A continuación, diferenciaremos en 3 imágenes el virus del herpes simple. En la primera, marcado con la flecha, podemos ver la infección por herpes simple con el típico fenómeno de la opacidad o del vidrio esmerilado de los núcleos celulares. En el interior del núcleo aparece visualmente vacío y se observa una hipercromasia homogénea de la pared nuclear. En la siguiente imagen vamos a apreciar la infección por herpes con una célula multinucleada, en el interior de la cual los núcleos en vidrio esmerilado se invaginan uno contra el otro para adaptarse a la forma del núcleo adyacente, lo que se denomina moldeamiento nuclear. En la tercera imagen, apreciamos la infección con la aparición de los típicos corpúsculos oscuros de inclusión intranuclear. Para concluir, lo haremos con el virus de papiloma humano. Allí podemos apreciar que el daño celular ocasionado por el virus no lleva a la muerte celular, que era el caso contrario del virus del herpes simple, sino que este a su vez provoca una actividad proliferativa que lleva al ensanchamiento de la capa parabasal y al aumento y la maduración con cornificación de la capa superficial. En el extendido citológico, las células infectadas casi siempre muestran un núcleo celular hipercromático que muchas veces presentan alteraciones degenerativas, por lo que es frecuente la binucleación. Como ciertos productos metabólicos de los virus son secretados en el citoplasma y lo dañan, se observa un espacio vacío llamado coilocito. Si bien sabemos que el virus papiloma humano pertenece a un grupo de virus que se relacionan entre sí, pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo, existen más de 200 cepas, cerca de 40 de ellos afectan a los genitales, se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También puede propagarse con un contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos sabemos que son oncogénicos y otros no oncogénicos. Y esa es nuestra principal función como citotecnólogos e histotecnólogos, el poder detectar este virus para evitar que sigan aumentando las tasas en la población venezolana, que son alarmantes a nivel de lo que es cáncer de cuello uterino. Si se detecta a temprana etapa, los resultados pueden ser otros y hay solución para los mismos. Sabemos que el VPH puede causar no solamente cáncer de cuello uterino, sino también de ano, en la boca, en la garganta, de vulva, en la vagina, en el pene. También debemos saber que a veces las infecciones por VPH pueden desaparecer por sí solas y no causar cáncer, ya esto es a nivel de las que son no oncogénicas. Pero a veces las infecciones de estos pueden durar un poco más. Cuando una infección por VPH de alto riesgo dura mucho más años, puede provocar cambios en las células y si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer. A continuación vamos a ver una serie de imágenes para poder diferenciar
el BPH a nivel citológico. Apreciaremos en esta imagen la coilocitosis en una infección por BPH. El epitelio plano superficial con típico estampado irregular de bordes definidos del citoplasma, denominado apolillado. Los halos perinucleares están delimitados por un denso anillo citoplasmático y el núcleo muestra manifestaciones degenerativas en forma de epignosis. Además, existen características duplicar nuclear como es la binucleación. En la siguiente imagen, la coilocitosis en una infección por BPH. La célula superficial se puede apreciar con un halo redondeado perinuclear y el núcleo con posición excéntrica y degeneración.